Paso número 13, vamos a calcular la fluencia por flexión de la sección desaleteada. Paso 13, fluencia por flexión. En la sección desaleteada. Bueno, debemos calcular previamente el valor de MY, momento elástico, y MP, el momento plástico, para la sección de T invertida. Este estado límite se da porque puede ser que la flexión, y esto depende de qué tan profunda sea la caja, la distancia C, que definimos en el desalete, voy a calcular la flexión en esta área crítica. En este lado está R sub U, que es la reacción en la viga, y desde la cara de la viga IPE 400 hasta la sección crítica hay una excentricidad que es igual a la distancia C más alfa. Alfa es la tolerancia que dejamos entre el alma de la vigueta IPE 360 y el alma de la viga IPE 400, que está representada por este borde. Entonces el valor de la excentricidad sería igual a 90 milímetros más 10 milímetros, 100 milímetros. Y debido a esta fuerza por la distancia E, ocurre flexión en la zona desaleteada. La zona en compresión es la parte superior y la zona en tensión es la aleta inferior de la sección en T. Entonces debemos revisar cómo es el comportamiento a la estabilidad del alma en el tramo superior, como si fuera una pequeña columna. Entonces revisamos ese tramo de placa de distancia C, cómo se comporta a la compresión generada en la parte superior de la zona desaleteada. Entonces revisemos previamente cómo calculamos el módulo elástico para determinar el valor de MY. Voy a hacer acá la sección de T invertida. Más o menos va por acá la T invertida en la sección crítica que acabamos de revisar. Y recordemos las dimensiones. Esto mide 12.7, el espesor del alma mide 8 milímetros, toda la altura total, llamada H sub 0, mide 320 milímetros, el ancho del ala es 170 milímetros. Tenemos que ignorar la presencia de las curvas de transición y para facilitar los cálculos trabajarlo como si fueran dos rectángulos. Podría convertirse en el rectángulo número 1, perdón, pongamos de número 2, y el superior el rectángulo número 1. Voy a pintarlo con este otro color. Y lo primero que vamos a hacer es determinar el centro de gravedad de esa sección en T. Entonces, preliminarmente, desde la parte inferior, revisemos cuál es el centro de gravedad de cada uno de los rectángulos.
Para el rectángulo llamado 1, que es el vertical, y este es el rectángulo llamado 2, el centro de gravedad a la base se encuentra a una distancia de 320. Esta distancia sería 320 menos 307.3 sobre 2. 307 sobre 2, esto mide 307. Esto mide 307.2, que sería la resta de 320 menos 12.7. Encontramos 307.2. Entonces la distancia y sub 1 sería igual a 166.4. A llamar esta distancia y sub 1 166.4 milímetros. Y sub 1. Y el valor de y sub 2 es el centro de gravedad del rectángulo número 2, que es el de color rojo, hasta el eje. Ese es pequeñito, la mitad del espesor del ala, y equivale a 6.35 milímetros. Este es y sub 2. Para el rectángulo 1, el área 1 sería igual a 307.2 por 8. El área 1 nos da 2.458 milímetros cuadrados. Y el área 2, que es el área de la aleta, sería igual a 170 milímetros, el ancho de la aleta, por el espesor 12.7. Para un total de 2.159 milímetros al cuadrado. Y el área total de la T invertida es el área 1 más el área 2, que equivale a 4.617 milímetros al cuadrado. Ahora ya puedo calcular cuánto es la distancia y, que corresponde al centro de gravedad de nuestra sección en T. Supongamos que va por aquí. Llamemos el eje neutro elástico. Entonces y sub e. El valor de y sub e sería igual al área 1 por y1 más el área 2 por y2 sobre el área total, la suma de las dos áreas. Tenemos que es área 1, 2.458 por el y1, que es la distancia desde abajo hasta el centro de gravedad de ese rectángulo, 166.4, más el área 2, que es 2.159 milímetros cuadrados, por la distancia a y2, que es 6.35 milímetros, sobre el área total de la sección en T, es 4.617 milímetros cuadrados. Encontramos que el valor y hasta el eje neutro elástico es 91.54 milímetros. Esto mide 91.54. Y la distancia que hay desde abajo, desde el eje neutro elástico hasta la parte superior, porque el módulo elástico lo vamos a evaluar con respecto a la fibra más alejada, es 228.46. Esto es 228.46. La suma de estos dos pues nos debe dar 320, que es la altura total de la sección de esa LTA, 320. Estos dos valores nos debe dar 320. Muy bien, ahora procedemos a calcular la inercia. Para calcular la inercia, reviso
la distancia D1. D1 ahora va desde el centro de gravedad del rectángulo 1 hasta el eje neutro elástico. Esto lo vamos a llamar D1. Y la distancia de 2 es desde el centro de gravedad del rectángulo 2 hasta el eje neutro elástico. Este ya será D2. Entonces el valor de D1, sería igual a 166.4 menos el valor de Y sub E, 91.54. Eso nos da 74.81. Es esta distancia de 1 que hay desde el centro de gravedad del rectángulo hasta el eje neutro total de la sección. Y el D2 sería igual a 91.54 menos 6.35. Y el valor de D2 es 85.19 milímetros. Ya tengo las distancias desde el centro de gravedad a cada uno de los rectángulos, entonces puedo calcular la inercia. La inercia total de la sección T invertida sería igual a 1/12 por, hablemos primero del rectángulo número 1, 8 sería la base, por la altura al cubo, la altura es 307.2, más el área por distancia al cuadrado. El área 1 es 2458 por la distancia al cuadrado de 1, 74.81 al cuadrado. Ahora más la inercia del rectángulo 2, que es 1/12 por la base, que es 170 milímetros, por la altura, que es 12.7 al cubo. Esa sería la inercia del rectángulo de color rojo, el rectángulo 2, más el área por distancia al cuadrado. El área sería 2159, es el área 2, por la distancia al cuadrado. D2 es 85.19 al cuadrado. Y obtenemos la inercia con respecto al eje X, haciendo la operación. La inercia neta nos dará 4.88 por 10 a la 7 milímetros a la 4. Para calcular el módulo elástico, tomamos la inercia. El módulo elástico en X es la inercia sobre la distancia Y sub C. ¿Por qué tomo la Y sub C? Porque es la fibra más alejada y al punto donde está en compresión, que es 228.4. Sería 4.88 por 10 a la 7 milímetros a la 4 sobre 228.4 milímetros. Esa sería la distancia a la fibra más alejada en la fibra en compresión, 228.4. Y obtengo el módulo elástico SX, que ese es el neto, ¿no? El neto, porque lo estoy evaluando a la sección con destigere. No es el módulo elástico de la sección completa, sino es de la T invertida luego de que le quito el destigere. Ese valor nos da 2.136 por 10 a la 5 milímetros al cubo. Ahora puedo calcular el valor de MY. MY sería igual a FY por S. Por SX neto sería 345 megapascales
por 2.136 por 10 a la 5 sobre 1.000.000. El MY tenemos que es 73.7 kilonewton metro. Bueno, ya tenemos el valor de MY, que es 73.7 kilonewton metro. Ahora vamos a calcular MP, que es el momento plástico. Para eso debo revisar cuánto es el valor de Z para la sección de la T invertida. Vamos a dibujarla nuevamente aquí. Nuevamente vamos a colocar dimensiones. Este sería el ancho, 170 milímetros, el espesor del ala 12.7, el espesor del alma 8 milímetros, la altura total de la sección con destijeres 320 milímetros, la altura disponible del alma desde la aleta hasta la parte superior es 307.3. Y bueno, para calcular el momento plástico debo primero revisar dónde queda el eje neutro plástico. El eje neutro plástico se ubica donde las áreas son iguales. Entonces voy a ponerlo por aquí. Y lo que voy a revisar es que el área de color rojo, ¿cierto?, sea igual al área de color azul. Entonces claramente puedo ver que el área de color azul la representan dos rectángulos y el área de color rojo es un rectángulo. Entonces llamemos ahora este el rectángulo 1, este el rectángulo 2, como la vez pasada, y este pequeñito que se forma acá, este pedacito de alma, pongámoslo acá, el rectángulo 3. Entonces vamos a revisar dónde se encuentra ese eje neutro plástico llamado Y sub P. Como ya tengo el valor total del área, que es 4.617, área total 4.617 milímetros al cuadrado, eso es lo que tiene el área de la T invertida. Entonces podría revisar cuál sería la distancia de Y sub P para que el área del rectángulo de color rojo, el denominado como 1, sea la mitad de 4.617. Podría decir que 4.617 milímetros cuadrados es lo mismo a Y sub 0, H sub 0, que es 320, menos Y sub P, que no lo conozco, y por TW, que es 8 milímetros. Es decir, la altura total menos lo que tiene Y sub P, que es lo que requiero hallar, sería esta parte, y por el espesor tendría que valer la mitad del área de la T invertida. Entonces, acá despejando Y sub P, obtengo que es 31.41 milímetros. Y lo ubico acá. Es decir, que podría estimar ahora la longitud de este rectángulo, que sería igual a 320 menos 31.41 milímetros, que es 288.59. Entonces el valor de Z, voy a poner aquí el valor de Z, es igual a la mitad del área por la distancia desde el eje neutro plástico al centro de gravedad de compresión, más
la distancia del eje plástico hasta el centro de gravedad de la zona en tracción. Ese es el valor de Z. Podría calcular rápidamente el valor de A sub C porque es el centro de gravedad de este rectángulo. Entonces A sub C sería igual a la mitad de 288.59 sobre 2. Y A sub C nos da 144.3 milímetros. El valor de A sub T debería calcular entonces el centro de gravedad del rectángulo inferior. Si esto mide 288.59 y todo mide 303.7, quiere decir que esta parte libre entre Y sub P y el ala, esa parte libre, mediría 18.71. Y la distancia entre el centro de gravedad de este pequeño rectángulo debajo de la línea del eje neutroplástico sería la mitad de 18.71. Este valor equivale a 9.3536. 9.536 milímetros. Es decir, la mitad de 18.71. Al final, este valor más 288.59 debe dar 307.3, que es la altura libre del vástago. Entonces reviso, ya tengo este centro de gravedad, me falta el de abajo. Llamemos este Y sub 2, que valdría 31.41 menos 6.35, que sería la mitad de la aleta. Y sub 2 sería 25.06 milímetros. 25.06. Bueno, entonces con respecto a este eje voy a calcular el centro de gravedad midiéndolo hacia abajo. Y ese se llama A sub T. Entonces A sub T es igual a la suma de las áreas por distancia sobre la suma de las áreas. Sería, tomemos el rectángulo 2, el área 2, que ya la teníamos, es 2159. Ese es el área del rectángulo 2, es decir, el área 170 por 12.7. Por la distancia, que la acabamos de calcular acá, 25.06, más el área del rectángulo pequeñito por la distancia, es 18.71 por 8 por la mitad, que es 9.536, y todo sobre la mitad del área, 0.5 por 4.617 milímetros cuadrados. Es decir, que el valor de A sub T es 24.04 milímetros. Ahora sí puedo calcular el valor de Z. Z sería igual a 4.617, que es el área de toda la T, sobre 2, media área, y el brazo sería A sub C, que es 144.3, más el brazo en tracción, que es 24.04. Y el valor de Z neto, este ZX neto, porque es el Z en la sección desaleteada de la T invertida, es 3.88 por 10 a la 5 milímetros al cubo. Muy bien, ahora ya tenemos Z. Procedemos a calcular el momento plástico. Momento plástico va a ser igual a Fy por Z. Fy es 345 del perfil y el valor de Z neto es 3.886 por 10 a la 5
milímetros al cubo, todo lo divido entre 1.000.000. Y el momento plástico es 134.1 kilonewton metro. Ese sería el valor de momento plástico. Entonces ya tenemos el MY y el MP. Con los valores de MY y MP, ahora lo que vamos a hacer es revisar la esbeltez del alma de la vigueta. Y lo revisamos mediante el parámetro lambda, que es H sub 0 sobre TW. H sub 0 corresponde a la altura de la sección desaleteada. Este valor es H sub 0. Y este es el valor de TW, o espesor del alma de la vigueta. Entonces el valor de lambda es 320 milímetros sobre 8 milímetros, que es el espesor del alma de la vigueta IPE 360. 320 sobre 8 nos da 40. Y debemos ahora calcular un valor de lambda P. Lambda P es 0.475 por la raíz de K sub 1 por E sobre FY. Debemos ahora calcular cuánto es K sub 1. K sub 1 es igual al máximo entre F por K y 1.61. El mayor de los dos es el valor de K sub 1. ¿Cómo calculamos F y K? El primer parámetro a revisar es C sobre H sub 0. El valor de C es este, es 90, y el valor de H sub 0 es 320 milímetros. C sobre H sub 0 es 90 sobre 320. Eso nos da 0.28. Bueno, lo que quiere decir que el valor de K es 2.2 por H sub 0 sobre C elevado a la 1.65, y reemplazamos. K sería igual a 2.2 por H sub 0, que es 320 sobre 90 a la 1.65, y eso nos da 17.84. Tenemos el valor de K. Tomamos esta ecuación porque este valor nos da menor a 1. Si nos diera mayor a 1 debemos tomar otra ecuación. Estas ecuaciones están en el manual de construcción de la ISC. Revisamos ahora otro parámetro que es F, y depende de la relación entre C sobre D. Este es D. El valor de C sería 90, el valor de D es la altura total del perfil, es 360, esa relación nos da 0.25. 0.25 es menor a 1, entonces el valor de F sería igual a 2 veces por C sobre D. Eso es 2 veces por 90 sobre 360 y nos da 0.5. Muy bien. Como el valor de K1 es el máximo entre F por K y 1.61, revisamos cuál es más grande. Es el máximo entre F por K, F nos dio 0.5 y K nos da 17.84 y abajo 1.61. Obviamente este es más grande, la mitad de 17.84 es 8.92, entonces K1 es igual a 8.92.
Ahora sí podemos calcular cuánto es lambda P. Reescribimos lambda P aquí, es igual a 0.475 por la raíz de 8.92 por el módulo elasticidad 200.000 sobre 345 megapascales, que es el FY para 572, y obtenemos un valor de lambda P de 34.16. Entonces comparamos lambda P con el valor de lambda, y ahí pueden darse tres casos. Si el valor de lambda es menor a lambda P, la sección en T puede desarrollar el momento nominal, sería igual al momento plástico, el que ya calculamos aquí. Si el valor de lambda P es menor a lambda y menor igual a 2 veces lambda P, entonces el momento nominal sería igual al momento plástico menos el momento plástico menos MY por lambda sobre lambda P menos 1. Como tenemos 34.16, que es el valor de lambda P, es menor que lambda, y el doble de lambda P sería 64.32. Aquí entonces 2 lambda P 68.32, perdón. Y el valor de lambda está entre este rango, entre lambda P y 2 lambda P. Entonces debo usar esta ecuación. Si el valor de lambda fuese mayor a 2 veces lambda P, entonces el valor de momento sería un F crítico por el ZX neto, que ya calculamos anteriormente. Pero aplica este caso. Está entre lambda P y 2 lambda P. Entonces reemplazamos. El valor de momento nominal sería M sub P, que es 134.1 menos 134.1 menos 73.7, y esto multiplica a lambda sobre lambda P, es 40 sobre 34.16 menos 1, y obtenemos un valor de momento nominal de 123.8 kilonewton metro. 123.8 kilonewton metro el valor de resistencia. Recuerden que es como si tuviéramos un valor aquí de phi R sub n a una distancia de la sección crítica de 0.1. Sí, esto es el valor de C, que es 90 milímetros más 10 milímetros de alfa, es 0.1 metros. Entonces phi R sub n por E es igual a phi mn. Si de esta expresión despejo phi Rn, encuentro que es 0.9 por phi mn sobre E. Y esto es igual a 0.9 por 123.8 kilonewton metro sobre 0.1. Y eso nos da 1114 kilonewton. Esto es mayor a 175, que es el BU por estática, entonces estamos bien. Este es el resumen del estado límite, de cada uno de los estados límite evaluados para la vigueta con Destigere. Y tenemos el cortante en los conectores, que recuerden que es el mínimo entre el desgarre, el aplastamiento y el cortante, la fractura por cortante en el perno, en el conector, cuya resistencia es 227.13. Decíamos que como tenía una orientación
tiene una componente horizontal para equilibrar el momento y la vertical para el tema de la carga en sentido de la gravedad, entonces se tomó la menor distancia al borde. Bueno, eso sería el estado límite número 1 evaluado en los conectores. La afluencia por cortante se evaluó en la sección con Destigeri. En esta sección se evaluó la afluencia por cortante. La fractura por cortante se evalúa exactamente donde están los agujeros. En esta sección 3.3 evaluamos la fractura por cortante. El bloque de cortante lo evaluamos teniendo en cuenta una zona de tracción y una zona acortante. Este sería el bloque por cortante evaluado en el diseño de la vigueta. Y por último, la afluencia por flexión, que se evalúa en la sección 5.5, que corresponde a la afluencia en el alma del perfil con la aleta inferior. Vamos a diseñar ahora la placa. Las dimensiones de la placa ya están definidas, debido a que ya definimos las distancias al borde y definimos la separación entre los pernos. Diseño de placa. Esta es el alma de la viga IP400. Hasta acá nos llega el perfil IP360 con una separación de 10 milímetros de tolerancia por montaje, y la distancia al borde horizontal, aquí tenemos los 4 agujeros que calculamos con la vigueta. La distancia al borde horizontal hasta el eje de los pernos son 40 milímetros y deberíamos conservar la misma distancia al borde hasta por el lado derecho de la placa, con otros 40 milímetros. Es decir, que el ancho total de la placa sería 90 milímetros. Aquí dibujé algo mal porque esta línea debería ir acá a ras, midiendo todo de arriba hacia abajo para que las dos distancias al borde las pueda respetar. Esta sería la distancia al borde vertical, el SUV de 30 milímetros, y abajo en la placa también debería respetar el SUV 30 milímetros con respecto a la placa. Esto es con respecto solo a la placa. En la parte inferior con el perfil no hay problema porque tenemos el ala inferior y la curva de transición y demás. Y internamente, entre los dos, tenemos 4 conectores que entre ejes miden 60 milímetros, es decir, que son 180 milímetros entre el primero y el último conector. Entonces, nuestra placa mide 90 de ancho por 240 milímetros de alto, que esa altura la definimos porque tenía que caber entre la distancia disponible de nuestra viga IP360. Bueno, entonces podemos proponer un espesor de placa. Recuerden que estamos hablando de un acero A36 con un FY igual a 248 megapascales y un FU igual a 400 megapascales. Podemos revisar el diseño con una placa T sub P igual a 3/8 de pulgada.
Esto equivale a 9.53 milímetros en acero A36. Recuerden que los perfiles son en A572 y la placa en A36. Podría hacerse con acero A572, pero para este ejemplo vamos a revisarlo con A36. Entonces, paso 1. Resistencia de los conectores. (1.1) desgarramiento. Debemos conservar los mismos pernos, ¿no? D sub P igual a 19.05 milímetros. El diámetro del agujero es 20.64 milímetros y el diámetro de cálculo 22.23 milímetros. No puedo cambiar los pernos porque corresponden a la misma conexión. Entonces el desgarramiento consiste en revisar primero cuánto es LC. Eso es igual a la distancia en la placa al borde, la menor de las dos. En este caso por abajo ocurriría la zona más crítica, sería el mínimo entre 40 y 30 milímetros. 40 y 30 milímetros. El más pequeño sería 30 menos el diámetro del hueco sobre 2 menos 20.64 sobre 2. Ese sería mi valor de LC, 19.68 milímetros. La resistencia del conector por desgarramiento en la placa sería igual a 0.75 por 1.2 por LC por el espesor de la placa y por el FU de la placa. Phi R sub N 0.75 por 1.2 por el LC, que es 19.68 por el espesor de la placa, que es 9.53 y por el FU, que es 400. Ese es el de la placa sobre 1000. Y este sería el valor de la resistencia del conector por desgarre. Estamos hablando de 67.49 kilonewton. Revisemos ahora el aplastamiento. Para el aplastamiento, el Phi R sub N es igual a 0.75 por 2.4 por el diámetro del perno por el espesor del material y por FU. El diámetro del perno por el espesor del material es el área proyectada al aplastamiento. Phi R sub N es igual a 0.75 por 2.4 por 19.05 milímetros, que es el diámetro del perno, por 9.53 y por 400. Y todo lo dividimos entre 1000. Y encontramos que por aplastamiento su resistencia es 130.6 kilonewton. Muy bien. Y por último, el cortante en el perno, que con respecto a la vigueta no cambia, porque es el mismo perno. 1.3 cortante en el perno, que es 0.75 A sub B F sub NB, es Phi RN, es 79.52 kilonewton. La resistencia del conector con respecto a la placa es el menor de esos tres valores, del desgarramiento, el aplastamiento y el cortante en el perno. Es decir, que gobierna el desgarramiento. Entonces el Phi R sub N, voy a ponerlo por aquí, es
67.49 kilonewton. Revisemos ahora el cortante excéntrico, ya que tenemos la geometría del grupo de pernos. Comentario: escogimos el espesor de 3/8 y también cumplimos el requisito de rigidez rotacional, de ductilidad rotacional, perdón, porque 3/8 es menor de 11.1 milímetros que nos solicitaba ese requerimiento. Entonces T sub P está cumpliendo también por rigidez, por ductilidad rotacional. Revisemos ahora el cortante excéntrico. Phi R sub N es igual a 1 sobre la raíz de 6 veces E por N más 1 por S, esto al cuadrado, más 1 sobre N al cuadrado. Y esto multiplicado por la resistencia del conector, que es 67.49 kilonewton. Esa sería la resistencia al cortante del grupo de pernos con respecto a la placa. Recuerden que también el RU que debo cumplir es que la resistencia sea superior. El RU es 175 kilonewton, que viene el análisis estático de la viga, y la resistencia debe ser superior a 175 kilonewton, al igual que lo revisamos en la viga. El phi R sub N, este factor nos daría 3.56 por 67.49 kilonewton. Obtenemos 241.4 kilonewton. Este valor de resistencia es superior a 175 kilonewton, entonces está ok. Recuerden que esta expresión es simplificada solo para una sola fila de pernos vertical. Si utiliza más filas, en el caso de una conexión de placa extendida, la ecuación para calcular la resistencia por el método elástico es un poco diferente. Es mayor. Aquí está simplificada solo porque tenemos una sola fila vertical de pernos. Paso 3. Revisemos la fluencia por cortante en la placa. Esto representa el alma de la viga IP400. Aquí está la placa con los 4 agujeros. La distancia al borde horizontal es 40 milímetros. La distancia hasta el alma de la viga IP400 es 50 milímetros. Si pongo el alma del perfil IPE360 por detrás, estaría separado del alma de la viga IPE400 una distancia de 10 milímetros. La altura total de la placa es 240 milímetros. Y el espesor de la placa T sub P es 9.53 milímetros. La fluencia por cortante es en el área bruta de la sección de la placa, por corte. Entonces, el área bruta de la placa sería igual
a 240 milímetros por 9.53, que es el espesor de la placa. Luego el área bruta de la placa es igual a 2.286 milímetros al cuadrado. La resistencia por fluencia por cortante, phi R sub n, es igual a 1 por 0.6 por Fy por el área bruta de la placa. Phi R sub n es igual a 1 por 0.6 por 248 y por 2.286 milímetros cuadrados sobre 1000. Phi R sub n tenemos que es 340.2 kilonewton, que esto es mayor a 175 kilonewton, el cortante último obtenido por la estática de la viga, por lo tanto está bien. Este es el paso 3. Paso 4. Fractura por cortante en la placa. El área neta de la placa es igual al área bruta de la placa menos la sumatoria de los diámetros de agujero de cálculo por el espesor de la placa. El área neta de la placa sería igual a 2.286 menos 4 agujeros. Cada uno de ellos tiene un diámetro de cálculo de 22.23 milímetros y el espesor de la placa es 9.53. Entonces el área neta es 1.439 milímetros al cuadrado. Ese sería el área, y esa área la estoy midiendo por el eje de los pernos, es decir, tomo el área total y le resto de prima h por t. El valor de la resistencia phi R sub n es igual a 0.75, porque hablo de fractura, por 0.6 por F sub U y por el área neta de la platina. 0.75 por 0.6 por 400, que es el FU, de la platina en A36, y por el área neta de la platina, que es 1.439 milímetros cuadrados, y todo lo divido entre 1000 para obtener unidades de kilonewton, y eso nos da 259.1 kilonewton. Este valor, esa resistencia es mayor que 175 kilonewton, entonces está ok. Muy bien, entonces ya nos cumple por cortante excéntrico, por fluencia por cortante en la placa y por fractura por cortante. Paso 5. Vamos a revisar el bloque de cortante en la placa. Paso 5. Bloque de cortante en la placa. Bueno, este es el alma de la viga IP 400. Esta es nuestra placa. Aquí van nuestros 4 pernos ubicados en esos agujeros, y se esperaría que la falla por bloque de cortante se diera en esta área, donde esta parte libre entre el borde del agujero y el borde del material se llama área neta tensión,
y cada una de las áreas disponibles entre agujeros se llama el área neta acortante. Y un área que sería el área bruta acortante sería en una sección paralela hasta el eje del último perno. Aquí encontramos el área bruta cortante, A sub G, B. Recordemos las medidas de nuestra placa. Aquí tenemos 40 milímetros y acá tenemos 30 milímetros, y entre el último y el primer perno tenemos 180 milímetros, que corresponden a los 3 espacios entre los 4 pernos. Empecemos a calcular cada una de las áreas. El área neta a tensión sería igual a la distancia al borde horizontal, que es 40, menos medio agujero de cálculo, aquí resto medio agujero, D' sub H sobre 2, sería 22.23 sobre 2, ese es el D'H para 3/4 de pulgada, por el espesor del material, que es 9.53 milímetros. El área neta a tensión sería 275.2 milímetros al cuadrado. El área bruta cortante es igual a la cantidad de espacios, sería 180 más 30 por el espesor del material, 9.53 milímetros. Sería 210 por 9.53. Tenemos que es 2000 milímetros cuadrados. Y el área neta cortante es igual a las 2000 milímetros cuadrados menos el espacio que ocupan los huecos. 1 completo, 2, 3 y medio, menos 3.5 diámetros de agujeros, es decir, por 22.23 y por 9.53. Esa sería mi área neta acortante. Es 1259 milímetros al cuadrado. Bueno, ya tengo las 3 áreas: área neta a tensión, el área bruta cortante y el área neta cortante. Ahora reviso mi ecuación de resistencia. Phi R sub N es igual a 0.75, que multiplica al mínimo entre la afluencia, la fractura por cortante, que es 0.6 F sub U por A sub NB, y abajo 0.6 por FY por A sub GB, el menor de los dos, y se le suma el factor VS por el área neta a tensión y por el FU del material. Phi R sub N sería igual a 0.75, que multiplica al mínimo entre 0.6 por 400, que es el FU de la 36, por el área neta cortante, que es 1259 sobre 1000. Abajo sería 0.6 por 248 por el área bruta cortante, que es 2000 sobre 1000, y más 1.0 por el área neta tensión, que es 275.2 por 400, que es el esfuerzo último del material, de la placa. Tenemos 0.75 por el más pequeño entre 302.24 y 297.64
más 110.06. El valor de phi r sub n sería igual. Tomo el menor de los dos, es este, más 110, y esta suma la multiplico por 0,75 y obtengo un valor de resistencia de 305.77 kilonewton. Listo, ya están evaluados los 4 estados límites para la placa. Resumen. Primer estado límite que evaluamos es el cortante en los conectores. El valor de phi r sub n nos dio 241.45 kilonewton. Segundo, la fluencia por cortante. Este es en la placa, ¿no? La fluencia por cortante, el valor de resistencia phi r sub n es 340.16 kilonewton. Tercero, la fractura por cortante. El valor de resistencia nos dio 259.06. Y por último, tenemos el bloque de cortante, cuyo valor de resistencia es 305.77. Bueno, si tenemos acá la placa soldada al alma de la viga, este es el alma de la viga IP400, acá están los 4 agujeros. Las secciones en las que revisamos cada uno de los estados límites son las siguientes. Para los pernos, cada uno de ellos es la sección 1, con cortante en los conectores. La fluencia por cortante la hallamos en la sección 2, llamemos aquí 2. La fractura por cortante la hallamos en un eje que va por los agujeros. En esta sección se calculó la fractura por cortante y el bloque de cortante se evaluó en esta sección. Aquí sería 4, bloque de cortante, que sería esta zona la que estudiamos. La fluencia por flexión en las placas, dado que su excentricidad es muy pequeña, se me olvidaba decir que la excentricidad máxima permitida en las placas simples es 90 milímetros. Como estábamos en una excentricidad de 50 milímetros y por la cantidad de pernos se reduce a la mitad, 25 milímetros, es muy pequeña y se dice que no hay fluencia por flexión. La fluencia por flexión no gobierna estos estados límite, por lo tanto no se revisa. Ahora vamos a revisar la soldadura. Bueno, la recomendación del manual de construcción de la ISC nos dice que la soldadura que debe aplicarse entre el alma de la viga IP400 y la placa debe ser en doble filete con un tamaño de 5/8 T sub P, el espesor de la placa. Es decir, si viéramos en planta la placa, este sería la placa, este es el doble filete del que les hablo,
Este es el tamaño de la soldadura, 5 octavos de T sub P, y este sería el espesor de la placa T sub P. Eso es como recomendación. Revisemos su resistencia. El phi R sub N sería igual, esta es la longitud de la soldadura, supongamos que sea igual a la longitud de la placa. Phi R sub N es 0.75 por 0.6, F sub E XX, esta es la resistencia al cortante de la soldadura, y por el área de la soldadura, llamémosla AW. El área de la soldadura corresponde, digamos que esta es la placa, aquí está el alma de la IP 400. Es la distancia más pequeña de este triángulo que se forma acá, eso se llama la garganta. Esta distancia por la longitud me daría el área cortante, el AW. Esta área es AW. Esa distancia más pequeña, esta es la placa y este es el alma del perfil, y está la soldadura, exagerándola un poquito. La distancia más pequeña que puedo trazar en ese triángulo sería esta, que es la garganta, y corresponde en función de W, ¿cierto?, a la mitad de la diagonal. Si uno aquí completara el cuadrado que se forma ahí, entonces la mitad de la diagonal sería igual a W al cuadrado más W al cuadrado sobre 2. Es la mitad de la diagonal de esta diagonal, llamemos que esto es de medios, sería igual a W por la raíz de 2 sobre 2. Entonces puedo cambiar la ecuación diciendo que es 0.75 por 0.6 por si estoy hablando de una soldadura E70, quiere decir que son 70 KSI pasados a megapascal, 480 megapascales, los incorporo aquí por 480 por raíz de 2 sobre 2 por 5 octavos T sub P, que sería el tamaño de la soldadura. Revisémoslo a este lado, ¿cuánto es? 5 octavos por 9.53, eso es 5.95 milímetros. Digamos que el tamaño de la soldadura sea igual a 6 milímetros. Así lo vamos a especificar al final. Sí, 5 octavos de 9.53 por 5.95, vamos a redondear a 6. Entonces, raíz de 2 sobre 2 por el tamaño de la soldadura, que es 6 milímetros, y por la longitud, que corresponde al doble de las longitudes de las soldaduras, porque tenemos por lado y lado. Por ambos lados hay soldadura. Por 2 y por 240, que es la longitud de la placa. Y todo lo dividimos entre 1000. Y obtenemos la resistencia en la soldadura. Esa resistencia nos da 436.2 kilonewton, que esto es mayor a 175 kilonewton, y también es mayor al desarrollo de la placa, es decir, a la afluencia por cortante de la placa. Entonces estaríamos por la soldadura bien. Nos falta revisar el espesor del alma de la soldadura, del alma del perfil IPE400, perdón, porque ese perfil debe soportar esa fuerza cortante.
Este es el espesor TW de la IPE 400. Este espesor TW es igual a 8.8 milímetros, de acuerdo a los datos ofrecidos por el problema. Vea, es 8.6. Y la existencia de estas dos soldaduras indica que debo revisar a la fractura por cortante estas dos áreas. Por cada soldadura, un área al cortante. Debería decir que en el material, esta es la IPE 400, debería decir que 0.75 por el espesor del alma de la IPE 400 por la longitud de la soldadura. Esto tiene que ser mayor que 0.75 por 0.6 por raíz de 2 sobre 2 por el espesor de la soldadura y por la longitud de la soldadura y por 480. Es decir, la resistencia al cortante, aquí me falta multiplicar por el FSU del material. Es decir, la resistencia por cortante en el alma de la IP 400 debe ser mayor que la resistencia de la soldadura para que el perfil no vaya a sufrir daño por fractura por cortante. Entonces, reemplazando, este es 448 por 0.75 por el espesor del alma, que es 8.6, y por la longitud, que es 240. Ambos lados se simplifica. Tiene que ser mayor o igual a 0.75 por 0.6 por raíz de 2 sobre 2 por W, que es 6 milímetros por 240 y por 480. Si lo dejara en términos de TW y despejara el TW debería ser mayor o igual a, voy a simplificar a lado y lado, 240, quedaría, y este 0.75 también lo voy a simplificar, me quedaría 0.6 raíz de 2 sobre 2 por 480 y por 6 sobre 448. Este lo simplifiqué y acá también. Entonces me daría un espesor de 3.38 milímetros. El espesor del alma de la viga tendría que ser 3.38 milímetros para que la resistencia a las soldaduras fuera igual a la resistencia del material base con respecto al alma del perfil IPE 400. Entonces este es el espesor mínimo que debería tener la viga a la cual le suelde esa placa. Como tiene 8.6 milímetros, estaría bien. Y en el caso que por el otro lado de la misma alma tuviera otra placa similar, dado que llegue una viga por este lado y otra viga por el otro lado, entonces este TW pues debe ser el doble. Tiene que ser mayor a 6.76 milímetros. También cumpliría porque tenemos un espesor de material disponible de 8.6 milímetros. Este es el resultado del diseño de nuestra conexión, una viga IPE 360 que se apoya en una viga IPE 400 mediante una placa simple. Esta placa tiene dimensiones de 240 por 90 por 3 octavos, de acuerdo al cálculo que realizamos. La distribución de los agujeros para los pernos está a 30 milímetros a los bordes en dirección vertical, 60 milímetros entre los ejes de pernos,
y en el otro sentido al borde de la placa 40 milímetros y al borde del perfil IP 360 también 40 milímetros. Por eso nos da 90 milímetros el ancho total de la placa. El ancho del cajón, la profundidad del cajón C de la caja para el destijere es 90 milímetros y la altura de destijere es 40 milímetros para evitar chocar con la curva de transición entre el ala y el alma del perfil. Se van a utilizar 4 pernos A325 de diámetro 3/4 por 1 1/2, esa es la longitud del perno, y con agujeros estándar. La soldadura de la placa con el perfil IP400 es una soldadura en doble filete con tamaño de 6 milímetros en electrodo E70.